Gracias por la entrevista. Para que me platiques, por favor, tu experiencia, cómo entras como maestro de comunicación, cuáles son las experiencias, la relación que ves o logras sentir entre comunicación y literatura. Bueno, aquí el asunto es el siguiente. Yo entré a la Escuela de Comunicación un poco por azar. Un día platicando con Raúl, le dije que tenía ganas de dar clases en la universidad. En ese tiempo Raúl Camacho era el director de la escuela. Entonces me invitó y acepté, di aquí clases 15, 16 años. Y lo que hice fue, como yo me dedico a la literatura, yo no soy un académico, soy un creador. Entonces, lo que hice fue tomar lo que hay en común entre la literatura y la comunicación. Y eso que hay en común entre la literatura y la comunicación es el lenguaje. Entonces, lo que yo hice en esta clase durante 15 años es dar clases del lenguaje, del manejo del lenguaje, de la capacidad que el lenguaje tiene como instrumento evolutivo que permitió el desarrollo de la humanidad. Es decir, mientras no había lenguaje, el ser humano era un animal, igual que el bonobos o que el gorila o que los leones, era un animal que se manejaba por instinto y por una especie de intuición pedestre, digamos, muy breve, pero con la aparición del lenguaje la intuición creció y el conocimiento creció, se convirtió hizo crecer al cerebro porque el lenguaje lo que hace es generar una especie de estructura cognitiva que todos los animales tienen, pero en el hombre es muy desarrollada por el lenguaje. Entonces lo que les decía es fundamental el manejo del lenguaje para la buena comunicación. Porque de repente veo por ahí notas en los periódicos o en la tele que dices los sitios altos donde aprendieron español. Y entonces todo mi curso consistía en una especie de talleres sobre la utilización y el manejo del lenguaje. Y bueno, a lo mejor muchos de los que ves que escriben ahora mal, pues resulta que fueron tus alumnos, ¿no? Pero también debe haber varios que se han destacado en el manejo. Hay varios que destacaron. Alberto Leiva, que ahí tienes en tu antología, por ejemplo, fue mi alumno. Algunos escritores importantes fueron mis alumnos. No quiere decir que porque fueron mis alumnos son escritores. Son escritores porque ellos lo decidieron y ellos se formaron y ellos aprendieron no solo de mí, sino de muchos lados. No hay una especie de no puedo sentirme como creador de talentos o de vocaciones. Eso no, el talento lo tiene la persona y la vocación lo tiene la persona. Yo lo único que hacía era decirles o señalar la importancia del lenguaje para lograr sus objetivos. Y en cuanto a las publicaciones, eres autor de un libro que se publicó aquí en Comunicación. ¿Me pudieras platicar sobre él? El libro que estamos viendo, Introducción y Parte del Curso, lo que pasa es que yo empecé a dar clases aquí en una materia que se llamaba así, discurso y poder o algo así. Tenía la palabra discurso. Entonces empecé a dar clases y algunas notas, algunos usos del lenguaje, algunas reflexiones sobre el lenguaje de los lingüistas y los filósofos del lenguaje, las anotaba yo, se las daba en una hojita para que la tuvieran los alumnos. Y conforme fui creciendo, pues esa hojita se volvió 2 hojitas, luego 3 hojitas, luego 4 hojitas, hasta que se constituyó en un libro que se llama Introducción a la Teoría y Práctica del Lenguaje. Y se convirtió en libro de texto aquí en la escuela durante mucho tiempo. No sé si alguien lo sigue usando, pero se convirtió en libro de texto no solo mío, no solo de mi clase, sino que hubo otros maestros que lo usaron para dar sus clases. Hay materias, o hubo materias en ese tiempo, que se llamaran específicamente de literatura o arte escrita, no sé. Era una materia que daba... ¿Cómo se llama esta maestra? Bueno, daba una maestra que ya está jubilada, que daba clase aquí, y ella lo que hacía era hacerles leer libros
clásicos, ¿no? Juan Rulfo, Pedro Páramo, en fin, libros de literatura mexicana, que se los daba a leer y luego los comentaban. Cuando yo tomé la clase empecé igual, dándoles lectura, porque era lo que hacían, era lo que estaba en el programa, pero yo empecé a modificar el programa y quité los libros, porque yo estoy convencido de que el lenguaje no se aprende leyendo, o no solamente leyendo. Yo conozco gente que lee mucho y no usa bien el lenguaje a pesar de leer mucho. La única manera de aprender el lenguaje es actuando sobre el lenguaje, es decir, usando el lenguaje y corrigiendo tu propio lenguaje, es decir, reflexionando sobre tu propio lenguaje. Es la manera en que el lenguaje se enriquece, no con la lectura de otros, sino con la lectura de ti mismo y de lo que tú haces. O también agarras un periódico y agarras un artículo y corriges ese artículo y entonces aprendes más corrigiendo el artículo que leyéndolo. ¿Sí? Y entonces lo que hice fue eso, enseñarles a corregir, a jugar con el lenguaje, a demostrar que hay 1000 formas de decir una sola cosa. El uso de la metáfora y de las figuras retóricas para enriquecer el lenguaje. Entonces empecé a cambiar hasta convertirlo en una clase sobre el lenguaje, no sobre literatura. Que finalmente la literatura es eso, el lenguaje. No hay de otra. El poema se hace con palabras y el cuento y la novela, también el ensayo literario se hacen con palabras. Y el asunto es el manejo de las palabras. Y muchas veces en comunicación, lo que me ha tocado, sí se da importancia a las palabras, pero como base para otra parte, ¿no? Lo audiovisual, otro tipo de productos. Son también lenguaje. Sí. Para tú concebir un video, necesitas hacer un guión. ¿Y en qué lo haces? En español. Ya que lo tienes en español, lo conviertes en imagen. Finalmente, en la base está el lenguaje. Pero como que a veces no se toma tan en serio esta parte porque es preparatoria, ¿no? No se va a leer como tal. Entonces, por eso también, ¿qué tanto Más que sin el lenguaje no existiría el video. Exacto, pues es la base, exacto. Entonces, de aquí, ¿propusiste algún cambio respecto a literatura, a esta parte del lenguaje? Digo, pero aparte, una clase de literatura de preparatoria en una clase de uso y manejo del lenguaje. En cuanto a producción editorial, ¿qué tanto has visto de libros? Bueno, primero por parte de la escuela, pero luego por fuera. Nada más fue decir. La universidad como institución universitaria me publicó muchos libros, Juan del Carro, hay uno que se llama Huele a cítricos, el sillón azul, lo publicó la universidad. En fin, son 6 o 7 libros que me publicó la universidad como institución, pero son de literatura, Juan del Carro es una especie de novela, poesía novela, de un personaje potosino, que es Juan del Carro. En general esa fue mi contribución, es a poner el acento en el lenguaje.